No, muchas gracias, Julián. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan. Como bien lo decía Julián hace un momento, quisimos diseñar este espacio de una forma más fresca, distinta, con las manos sobre los materiales, aprovechando las posibilidades y las instalaciones y los recursos que también tiene uno de los socios de Cemento León, que es Corona. Hoy estamos desde el laboratorio de materiales para infraestructura, que está ubicado en la sede de Sabaneta. Van a ver un laboratorio que vamos a ir haciendo algunos movimientos de cámara para ver algunos equipos y algunas aplicaciones. Y queremos hacer de este espacio algo distinto, entretenido y muy participativo. De hecho, como lo decía Julián hace un momento, esperamos sus preguntas en algunos momentos de la presentación. Les vamos a hacer unas preguntas para que se animen a responderlas en el chat y podamos redescubrir juntos, como es el título de esta presentación, un sistema hermoso que es la mampostería, particularmente la mampostería hecha con unidades de concreto. Así que sin más, quisiera invitarlos a mirar lo que vamos a ver a lo largo del recorrido de esta presentación. Enseguida vamos a presentar la diapositiva, donde se encuentra el contenido de la charla, donde vamos a redescubrir la mampostería mirándola como un sistema. Quienes me han escuchado de pronto en otras charlas saben que una forma integral que pretendo mostrar o orientar a todas las personas que trabajamos en el mundo de la construcción es que veamos los materiales, métodos de diseño y métodos constructivos como un sistema que interactúa y que todos los requisitos que están en un lado y en el otro y lo que pedimos de alguna forma para hacer bien las obras están todos relacionados. Vamos a entender y a redescubrir los bloques y ladrillos de concreto, que para algunas personas espero que sea una sorpresa. Vamos a ir con manos a la obra a ver algunas de las características de las unidades, contarles un poco qué va a pasar a nivel de desarrollo normal. Juan, perdimos tu audio. ¿En qué parte, Julián? Listo. Vale, está intermitente. Disculpen, por favor. La tecnología ataca. ¿Hasta qué parte escucharon, Julián, por favor? Estabas hablando sobre los bloques y ladrillos, que estamos redescubriendo la categoría. Perfecto. Vamos a ir después con manos a la obra y vamos a conocer un poco de las características de las unidades y vamos a redescubrir las nuevas unidades que están disponibles ya en el mercado de algunos fabricantes y de algunos buenos amigos que trabajan en esta industria y que nos brindan posibilidades interesantes. Por otro lado, no podemos hablar de mampostería sin hablar un poco del mortero de pega y vamos a hacer algo de manos a la obra también en el laboratorio con los morteros para después hacer una pequeña reseña sobre los morteros de inyección. Finalmente llegaremos a las conclusiones. Vale. Entonces, les comentaba que la mampostería de concreto me gusta entenderla o presentarla siempre como un sistema. Hoy nos vamos a enfocar en esos elementos que tenemos allí resaltados, porque finalmente la mampostería se constituye como un sistema precisamente por la interrelación de esos componentes que están en la figura. Es decir, tenemos métodos de diseño, tenemos especificaciones para las unidades, tenemos una calidad de mano de obra, tenemos una reglamentación y un comportamiento que esperamos que tengan esos muros. Hay un sistema donde hay ambiente y el ambiente interactúa también con las unidades y las obras que construimos y obviamente con los muros que están puestos en este noble material. Y a todo eso lo llamamos entonces mampostería de muros de concreto. Esos materiales otra vez dificultades con el audio, discúlpenme por favor, esperemos Listo. que a veces pone problema la red. Les decía que estos materiales y sistemas están en interacción y en la medida en que ponemos requisitos para las unidades, requisitos para el mortero, requisitos
para el proceso constructivo, la forma en que se diseña el sistema constructivo. Precisamente eso es lo que nos permite obtener lo que llamamos muros de mampostería portantes o no portantes. Entonces, de este sistema, ¿qué les podemos contar rápidamente? Claro, es un sistema que lleva 100 años, más de 100 años de utilización. Eh, eh, Tenemos toda la experiencia en conocer cómo se ha comportado, cuáles son sus puntos débiles, cuáles son los puntos de cuidado que debemos tener cuando los construimos y obviamente la interacción entre los materiales que la constituyen y las formas de diseñar. Eso es una muy buena noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que muchos de nosotros nos hemos quedado con la percepción de que los muros de mampostería se hacen únicamente con ciertos tipos de unidades y mi objetivo principal, nuestro objetivo en Hechos en Concreto es mostrarles que si bien estas unidades seguirán siendo importantes, muy importantes para la construcción de muros de mampostería, pues cada vez tenemos más ofertas de texturas, colores, trabas, formas de hacer la mampostería que la vuelven arquitectónicamente rica, que la vuelven estructuralmente confiable y eficiente para hacer las construcciones. No vamos a dejar de lado tampoco hablar de la sostenibilidad y enseguida vamos a hablar un poco alrededor de eso. Entonces, tenemos en la normatividad colombiana, y yo creo que en casi todas las normatividades, en todos los países, en especial donde tenemos desempeño sísmico o donde queremos poner a trabajar estructuralmente las unidades de mampostería de concreto, normalmente las diferenciamos en dos tipos. Las unidades portantes, que es la que ya solemos denominar unidades estructurales, y tenemos las unidades no portantes, o que también de forma más coloquial la llamamos no estructural. Esto es algo que en el futuro próximo debemos reconsiderar porque quienes estamos en países con amenaza sísmica, sabemos que finalmente esos muros de mampostería con unidades de concreto hay que darles capacidad para que atiendan los sismos, en especial los muros de interiores que no son portantes y aquellos que están en fachadas. Y finalmente entonces esos elementos no estructurales pueden tener algún tipo de desempeño que está empezando a acercarse al mundo estructural. Entonces, por eso yo creo que es más interesante, unas propuestas muy buenas que han hecho otros colegas profesionales y que lideran la normatividad, en empezar del sismoresistente me refiero, a empezar a denominarlas más bien como unidades portantes y unidades no portantes, para que no se vaya a la idea de que como no es estructural, no tienen requisitos, no hay que preocuparse por ellas, se pueden construir de cualquier forma, porque no es estructural, no son tan prioritarias. Lo cierto es que todos sabemos que durante los sismos fuertes los elementos estructurales, como los no estructurales, es decir, los no portantes, requieren comportarse de forma adecuada para que no para que no vayan a causar daños económicos o vayan a afectar a las personas y a los ocupantes o tengan efectos ambientales. Ahora, bien, estos 100 años también nos han empezado a mostrar cosas interesantes. Podemos tener mucha versatilidad y flexibilidad que se saca completamente, se puede aprovechar completamente si se tiene en cuenta desde el diseño. Y esa versatilidad y flexibilidad, nuestro propósito mejor en esta sesión de Hechos en Concreto es que vean que es prácticamente ilimitada cuando tenemos las unidades correctas, los morteros de pega correctos, tenemos variedad o utilizamos desde las unidades tradicionales de color gris o utilizamos otras unidades que son decorativas. De hecho, en la figura a su derecha, en la presentación, pueden observar texturas lisas, pero como también pueden observar texturas corrugadas. Pueden observar trabas diferentes o formas de colocar o los aparejos con que se arman las unidades diseñadas para que entreguen efectos arquitectónicos interesantes. Se puede ocultar la pega, se puede dejar la pega a la vista con color. Hay una característica que a mí me encanta de la mampostería de unidades de concreto y es su adaptabilidad en el sentido en que es compatible con otros sistemas estructurales. Cuando ella no tiene responsabilidad estructural,
o portante, pues entonces lo que pasa es que también podemos hacerla compatible con los sistemas en losas, con los sistemas de columnas, con los sistemas de muros vaciados o sistema industrializado. Podemos poner la interacción fácilmente con elementos o estructuras de acero o de aluminio u otros materiales, y de hecho arropan esas estructuras para darle protección al fuego, para darle sostenibilidad en términos de confort acústico, confort térmico y protección al fuego y otro tipo de características. Y quiero hacer un énfasis en particular sobre la sostenibilidad porque cada vez es un atributo que debemos tener más presente. Esa sostenibilidad en las unidades de mampostería tal vez no es tan conocido, pero su producción es de muy bajo nivel de emisiones de CO2. Toda vez que el proceso de fabricación, que normalmente es un proceso por vibrocompactación, pues es bastante amigable para transformar los agregados, el cemento que ya viene en la fórmula, los aditivos que pueda de pronto tener, los pigmentos, y es un proceso de vibrocompactación que luego se llevan las unidades a un proceso de curado que en general se puede describir como de bajo consumo energético. Y tal vez hay unas características más desconocidas, y es que las unidades de mampostería, cuando se dan las condiciones adecuadas, también permiten secuestrar CO2 de la atmósfera y son bastante eficientes fijando el CO2 del cemento con que fueron producidas. Y es una forma muy bonita de cerrar el ciclo de CO2 de la emisión de la fabricación del cemento que se emite a la atmósfera, y en cualquier parte donde esté la obra de mampostería que esté expuesta y en contacto con el aire y algo de humedad, pues se va a carbonatar, y esa carbonatación lo que hace es secuestrar del aire nuevamente el CO2 o un porcentaje muy importante del CO2 con que fueron fabricadas las unidades, eh, lo cual permite entonces una fijación del CO2. Y una buena noticia, esa fijación del CO2 de hecho incrementa su resistencia a la compresión en el tiempo, igual que ocurre con otros productos cementantes o que son hechos con cemento hidráulico. Solamente que la mampostería de unidades de concreto tiene una super virtud, y es que lo hace bastante más rápido porque tiene mayor absorción, tiene mayor porosidad en relación con los concretos que son mucho más sellados. Finalmente, hay algo que también permite cerrar los ciclos de deconstrucción de las obras. Cuando se demuele una obra, ya está permitido el uso de residuos de demolición y de construcción o RCD para hacer parte de los agregados con que se hacen las unidades de mampostería de concreto, lo cual es una muy buena noticia porque entonces permite también cerrar el ciclo de vida completo de la edificación. Y como ustedes también entenderán, hay algunas unidades o algunos proyectos en los cuales es perfectamente factible recuperar las unidades de bloque de concreto de manera completa para ser utilizadas o reutilizadas o recicladas a manera de piezas modulares que se pueden volver a tomar dentro de una construcción nueva. Eso es una muy buena noticia en términos de sostenibilidad, y yo creo que es un material singular dentro de las oportunidades y variedades de productos con que se pueden hacer muros de mampostería. Pues las unidades de concreto tienen una posición privilegiada en términos de sostenibilidad por el secuestro del carbono, por la posibilidad de incorporar en su fabricación residuos sólidos de construcción y demolición, y bien porque también, si se hace de manera correcta la deconstrucción de la obra, las unidades se pueden volver a utilizar incluso para otros proyectos nuevos mucho más adelante. Claramente, la durabilidad se ha demostrado a lo largo de todos estos años, característica que es típica de las unidades de concreto o los componentes de obra que se hacen con cemento, por ejemplo, con nuestro cemento Alión. Entonces, para darle paso un poco a hacer una transición al laboratorio, yo quisiera que esas unidades que hoy tenemos, que son con texturas y con colores grises, fueran la base, seguirán siendo importantes, como les decía, se van a seguir utilizando, pero definitivamente vamos a hacer una transición
porque cada vez los productores en general, en todo el país, incluidos nuestros clientes, se esfuerzan por entregar ofertas diferenciadoras interesantes que permitan jugar con la arquitectura y que nos permitan hacer obras que incluso pueden ir con acabado integrado, lo cual es otro soporte o otro aporte para la sostenibilidad. Para el ejemplo, tenemos en la diapositiva una foto de un muro hecho en aparejo de petaca o en aparejo apilado, donde se colocan las unidades unas encima de otras y permite ir colocando piezas de diferentes colores y de diferentes texturas para lograr un diseño arquitectónico y una expresión arquitectónica interesante, novedosa, provocativa si quieren. Si son más detallistas, observarán que el mortero de pega también está coloreado. Y claro, es que el mortero de pega también se puede pigmentar para conservar el mismo tono de la unidad. De hecho, hay productores que ofrecen el paquete completo, mortero de pega con el mismo color de las unidades que le despachan al proyecto, o bien pueden empezar a jugar con texturas y colores en el mortero de pega. Pues recuerden que los morteros de pega también pueden dársele formas variadas, con revite o junta embebida o con biseles, y también, ¿por qué no empezar a jugar con colores en las mismas pegas en las diferentes hiladas? Obviamente empieza a aumentarse la sofisticación, pero son parte precisamente de esa versatilidad que hablábamos hace unos minutos para poder obtener formas, texturas, colores, aparejos que sean diferentes. Yo ya me imagino que algunas personas deben estar diciendo, uy, no, pero venga, el aparejo en petaca o apilado está prohibido en la norma sismo resistente. Y la respuesta es seguramente sí, pero para los muros estructurales o portantes, no tanto así para los muros que son no portantes o no estructurales. De hecho, podemos considerar seriamente que puede ocurrir que en una actualización, en la próxima actualización de la norma sismo resistente, el aparejo de petaca sea incluso deseable para poder incorporar de manera más fácil los ductos dentro de las unidades de mampostería, evitando la demolición, que cuando se repare no garantiza que el muro, durante el proceso de construcción, no se garantiza que permita un buen desempeño, lo cual va a ser algo mucho más deseable y seguramente vamos a encontrar nuevamente para ciertas configuraciones de la mampostería el beneficio de utilizar el aparejo en petaca o apilado, que es cuando colocamos una unidad encima de la otra. Ahora, las unidades de mampostería también vienen variando. Normalmente en el mercado colombiano conocemos las unidades de peso normal, que prácticamente estoy seguro que el 100% de ustedes la conocen, que son unidades que tienen densidades por encima de 2.000 kilos por metro cúbico en su material. Pero imaginen que la mampostería de concreto la pudiéramos volver liviana. ¿No les parece interesante? Y de hecho hay alternativas tecnológicas aprobadas por la normatividad, eso es muy importante aclararlo. De hecho, la norma sismo resistente permite su uso cuando se utilizan agregados livianos, por ejemplo, arcilla expandida, que es uno de esos materiales que cumple la normatividad para agregados livianos. Y ¿qué le pasaría si les dijera que el bloque de 15 puede pesar, de 15 kilos, me refiero, podría ser liviano y pesar 9 kilos? O ser de peso intermedio o medio y que pesara, en vez de 15, pesara 12 kilos. Suena interesante. Eso trae una cantidad de beneficios importantes para la obra y para el mampostero, la persona que ejecuta el muro, porque le permite aumentar su rendimiento, lo protege en su integralidad y su corporalidad, lo cual también es sostenibilidad, y facilita el trasiego o el movimiento de las unidades a lo largo de la obra, tanto cuando se descarga el vehículo como cuando se suben y se trasladan dentro de las losas o los pisos donde se está ejecutando la obra. Es una alternativa que hemos visto en algunos momentos de manera esporádica en el país, pero que quisiéramos que pronto pudiéramos tener
agregados livianos de forma más, con mayor disponibilidad para poderlos utilizar. Digamos que también estas unidades se caracterizan por ser obtenidas a partir de mezclas que son muy secas de concreto. Es decir, tienen cero asentamiento y entran en una máquina que normalmente es un proceso de vibrocompactación y tienen tan poca agua que cuando salen del molde en cuestión de 30 segundos, que puede demorar un ciclo de compactación, pues la unidad ya se puede incluso levantar con la mano a pesar de que el cemento todavía no haya empezado a fraguar. De hecho, el cemento fragua más adelante en la cámara de curado para darle ya la resistencia para poderlo trasladar desde el sitio de fabricación hasta la puesta en la obra. Ahora, tengo que ser muy claro en algo porque he visto iniciativas muy interesantes, pero que lastimosamente no están cubiertas por la normatividad. Me refiero a cuando se utilizan agregados que no cumplen norma técnica colombiana, o se pretenden utilizar agregados livianos que tampoco cumplen esas normas para fabricar bloques. ¿Cuáles son esas normas? Para darles una idea. Hay unas normas, por ejemplo, para los agregados livianos, donde se tienen que cumplir una cantidad de requisitos, entre ellos que sean inorgánicos, es decir, que sean parecidos a los agregados que usamos para el bloque. Entonces, a veces veo iniciativas donde se incorpora plástico, donde se incorpora poliestireno expandido o porón, se incorporan fibras de algunos tipos, se incorporan otra cantidad de materiales, llegando a ser iniciativas muy interesantes, vidrio, por ejemplo, pero lastimosamente ese tipo de unidades fabricadas, aunque tengan forma de bloque, se vean como bloque, no pueden denominarse en forma estricta como un bloque de concreto. ¿Por qué? Porque su desempeño, su durabilidad no está probada. Su desempeño ante fuego no está probado. Y los métodos de diseño que tienen la norma sismo resistente no fueron diseñados o derivados para diseñar los muros con ese tipo de unidades. Entonces, por eso la verificación de la conformidad de las unidades con que se construyen los muros en bloque de concreto se hace con base en dos normas colombianas. La norma NTC 4026 y la norma NTC 4076. La primera es para unidades portantes o estructurales, mientras la segunda es para unidades no portantes o no estructurales. Les comento como avances del Comité de Normalización del ICONTEC que esas normas próximamente serán actualizadas, porque llevan un tiempo sin que les hagamos ajustes, y serán conciliadas también con lo que o esperamos conciliarlos con lo que vaya a ser la nueva norma sismo resistente que se adopte en algún momento cercano en el país. Entonces, la versatilidad se demuestra. La versatilidad se demuestra, por ejemplo, en este diseño que a mí me mantiene cautivado. Esto es un muro, esto es una fachada medianera de un edificio que está ubicado en el barrio Manila, cerca de nuestras oficinas de Cemento Alión, en Medellín. Y quiero dar todo el reconocimiento a los diseñadores o al diseñador arquitectónico, a los constructores y a las personas que se idearon esta textura, porque es provocativa, es interesante, muestra las posibilidades infinitas que tiene este material para hacer expresiones nuevas con una arquitectura muy moderna que refleje cosas interesantes. ¿Ya volvimos? Muchas gracias. ¿Todavía no? Sí. Muchas gracias. Entonces, nuevamente mi reconocimiento a estos magníficos arquitectos, constructores y supervisores técnicos que se han ideado de manera interesante texturas, formas, colores que embellecen las ciudades y que incluso reflejan
cosas autóctonas, porque así como se refleja el tejido de nuestras comunidades, de la tradición, esos tejidos se pueden también transportar y se pueden expresar con las unidades de concreto y haciendo un trabajo que de verdad me parece hermoso. Mi reconocimiento, y esto es solamente una muestra, les recomiendo cuando puedan visitar la obra porque en la parte interior es todavía mucho más sorprendente. Entonces, podemos jugar con, como diseñadores, como constructores, como dueños de los proyectos, poder tener unas posibilidades increíbles con las nuevas unidades que tenemos de mampostería y las nuevas posibilidades que nos da también la normatividad. Entonces, vamos a la obra. Permítanme, por favor, un momento. La seguridad primero, para poder. Entonces los voy a invitar simplemente a que veamos algo diferente y que podamos acercarnos un poco a lo que son las posibilidades y las características de las unidades. Entonces quiero presentarles unidades que están nuevas en el mercado. Los créditos los estamos dando en las respectivas diapositivas. En este caso voy a presentar materiales que nos parecen interesantes, novedosos, sorprendentes, de dos fabricantes de la ciudad de Medellín, pero podrían bien ser de otras ciudades en nuestro país. Empiezan a aparecer nuevas unidades con diferentes texturas y con diferentes tamaños, formas, que nos permiten hacer aparejos interesantes y lograr propiedades. Claro, esto también es un reto para el control de calidad. Si ustedes observan, este elemento sería muy complicado para quienes conocen las unidades o las máquinas de ensayo. Sería muy difícil colocar una unidad que es relativamente grande. Es una unidad que en este momento tiene casi 50 centímetros de longitud. Entonces, esto es difícil, muy complicado colocarlo en una máquina de ensayo. Entonces, la nueva normatividad, cuyo método de ensayo ya se encuentra, de hecho, disponible para consulta pública en la plataforma de ICONTEC, lo que permite es que esta unidad, para poderla ensayar, se pueda cortar de tal forma de que quepa en la máquina de ensayo, y un buen sitio de corte podría ser, por ejemplo, en esta posición, o bien en esta posición si la máquina tiene una platina de carga en la parte inferior y superior que sea de ese tamaño. Si de pronto es muy delgada o la máquina es más pequeña, entonces se podría partir por este sitio, caracterizar su área neta, que es una propiedad muy importante en las unidades de mampostería de concreto, y ahí sí hacer la prueba para hacer el respectivo ensayo. Ahora bien, también hay otras propiedades, este no es el instrumento apropiado, pero una de las cosas que siempre aparece en este tipo de conversaciones o de conferencias es cómo diferencio las unidades portantes de aquellas que no lo son. Entonces, las unidades portantes se caracterizan porque tienen unos requisitos en lo que es su espesor de pared y el espesor del tabique, que viene a ser esta parte o esta parte del componente. Entonces, ahí en la presentación y en las diapositivas pueden observar los requisitos que están en la norma vigente, que también guarda relación con la norma sismo resistente, porque lo que diferencia una unidad estructural de aquella que no lo es, o portante de aquella que no lo es precisamente el espesor mínimo que tiene la pared y el espesor mínimo que tiene el tabique. En ese sentido, también debe cumplir otras propiedades que son parte de lo que estamos observando. Entonces, las unidades sólidas de mampostería son aquellas que tienen menos del 25% de su área como perforaciones, mientras que las unidades huecas son aquellas que tienen
por supuesto, más del 25% del área de la superficie como hueco. Entonces, en ese sentido, la sorpresa es que denominamos ladrillo, sin decir en qué material, precisamente a las unidades sólidas. Mientras que denominamos bloque precisamente a las unidades que tienen más del 25% del área como perforación. Entonces, para muchos seguramente será una sorpresa porque la terminología regional en muchas partes del país sabemos muy bien que es muy diferente. Solemos denominar bloque únicamente a las unidades que son hechas con cemento, mientras que denominamos ladrillo posiblemente a las unidades hechas con arcilla. Y terminológicamente no es correcto. Entonces, yo sé que eso es dificultoso, sé que es complicado, pero la forma correcta de denominar las unidades es precisamente por las perforaciones. Se considera bloque cuando tiene un porcentaje mayor del 25% hueco, y se denomina sólida o ladrillo cuando es maciza, es decir, cuando tiene menos que un 25% de su área como perforación. Por su parte, entonces, hay otras propiedades que me encantaría, porque el laboratorio es parte de mi ecosistema natural, poderles mostrar en vivo. De pronto podemos buscar otra en algún momento cómo hacerlo, pero esto es como un programa donde tenemos que tener cosas montadas de diferente manera, pero por se hace la prueba de absorción. La prueba de absorción es un ensayo en el cual se determina cuánta agua puede estar incorporada dentro de una unidad de mampostería. Voy a aprovechar para mostrarles otra unidad mientras tanto, y mientras les voy contando de qué se trata. La absorción entonces nos dice cuánta agua puede estar incorporada dentro de un material, y es uno de los controles de calidad. ¿Por qué es interesante o por qué es importante? Porque eso nos permite conocer el comportamiento de la unidad cuando está expuesta en una fachada, por ejemplo. Podemos saber qué tan bien fabricada está, porque además les cuento un secreto. Muchas de las propiedades de las unidades de mampostería, como también ocurre con los adoquines y otros elementos vibrocompactados que nos permiten hacer estas cosas novedosas, están relacionadas también con la absorción y con el contenido de humedad. Es distinta la resistencia a la compresión que nos da un bloque completamente seco que un bloque completamente saturado. Eso es importante entenderlo cuando se hacen los análisis de los certificados de calidad o de los reportes de calidad que entregan los laboratorios de ensayo. Ahora bien, también podemos tener unidades en otros colores. Les decía que estas unidades nos las facilitaron amablemente de dos productores locales, que en este caso son Dural y por otra parte de Adoquinar, pero podrían ser también de otros productores nacionales. No solamente la unidad alta que conocemos, sino que también se pueden hacer más pequeñas. Se puede jugar con los bordes y los biseles que tiene la pieza. Es otra forma también de hacer acabados y texturas diferentes. Se puede jugar con la forma de darle acabado a la superficie. De hecho, hay unidades disponibles en el mercado también en algunos productores donde se le hace un proceso de pulido como si fuera un terrazo, y se observan todas las partículas de cemento y de granos pulidos y dan unas apariencias muy bonitas. Como también pueden haber texturas rugosas cuando se fabrica por método del split, que el split es que se forman juntas dos unidades en la máquina, la otra, mejor dicho, es como el espejo de la otra y está pegada al otro lado, y una guillotina la parte, las separa a esos fiameses y se genera una superficie rugosa que da una textura que en lo personal me parece arquitectónicamente muy interesante. Mientras seguimos observando, pues no todas las unidades tienen que ser de tamaño o de altura media, también pueden ser de altura reducida.
Y en ese sentido, hay estas unidades que son de menos altura, que en este caso es una altura, esta unidad en particular tiene cerca de 6 centímetros de altura, pues es bien interesante para lograr texturas y hacer cambios y hacer formas, combinarlas incluso con otras, desde que modulen sus perforaciones para hacer elementos, si necesitamos bajar pues un refuerzo, una dovela de refuerzo o con un mortero de inyección y se logran cosas que son muy interesantes simplemente jugando con los catálogos. Le aseguro que muchos productores también tienen sus objetos BIM. De esa forma también se pueden incorporar dentro de las nuevas metodologías de diseño y llevarlo a diferentes niveles de profundidad de detallado BIM y obtener un proyecto con menos interferencias y con menos problemas al momento de ejecución al invertirle un tiempo interesante en el diseño. Ahora bien, dentro de las unidades he venido hablando del tamaño, hay una propiedad muy interesante. Este no es el equipo adecuado para hacer la lectura, debe ser con un pie de rey, pero siempre está la longitud de la unidad, que es la longitud real, como la llamamos en la norma actual, simplemente es la longitud medida sobre la pieza y que también tiene un espesor que va a resultar como el espesor del muro. En un laboratorio esto se hace, insisto, con un pie de rey y finalmente pues también se mide la otra dimensión que está pendiente. ¿Qué es lo bonito? Les decía que la mampostería es un sistema. Es un sistema en el sentido en el que los morteros de pega más las longitudes o alturas reales de la pieza son las dimensiones de modulación. Es decir, si yo tengo una unidad como esta, que resulta más o menos de 39 centímetros, más la pega, ya sé que va a tener 39 más 1 centímetro de pega, 40 centímetros. Entonces, lo ideal en un proceso de diseño es que el muro pudiera estar diseñado en una longitud que fuera múltiplo de 20, para que las medias piezas, que también están disponibles por muchos productores, nos permitan utilizar unidades sin necesidad de hacer corte en la obra o exponernos a la posibilidad de que hayan desperdicios en obra. Se pueden pedir de forma exacta la cantidad de unidades enteras y unidades medias para hacer el muro y disminuir el desperdicio. Y en esto quiero repetir algo que me parece importante, o sea, para la sostenibilidad. En muchas ocasiones hablamos de sostenibilidad como si todo fuera agua o el CO2 emitido a la atmósfera o el metano. En mi concepto, todo eso es importante. Pero la mayor sostenibilidad creo que está aguas arriba en el proceso de lo que nos dedicamos como profesionales de la construcción. Y me refiero por profesionales de la construcción, desde el ayudante entendido hasta el profesional de educación superior con el mayor grado de estudios de posgrado que pueda. ¿Qué es aguas arriba? Aguas arriba significa que sostenibilidad también es utilizar la cantidad de recursos estrictamente necesarios para hacer la obra. Si hacemos la modulación que nos lo permiten las unidades de mampostería y nos lo permite la posibilidad de comprar unidades medias, jugar con los morteros y todo esto y pedir la cantidad que es, no va a terminar, como tristemente ocurre en muchas ocasiones, un buen porcentaje de los materiales que compramos nuevo, a precio nuevo, que hicimos con recursos nuevos, no van a terminar en un depósito de basura, como basura, en un relleno sanitario o algo por el estilo. Eso sí que es sostenibilidad, porque eso es como, lo digo a veces coloquialmente, eso es como ir al mercado, salir con 10 bolsas de mercado después de pagar y coger el 20%, 2 bolsas de esas y echarlas en la basura. Eso a mí me parece triste. En la medida en que logremos una mejor industrialización, un mejor detallado y le saquemos provecho a las capacidades y posibilidades que tienen unidades como estas, podremos ser mucho más sostenibles en las obras.
Hay muchas otras características, pero no me voy a quedar en ellas porque aquí podría hablarles mucho de los bloques. Los invito a ver las normas que están en consulta pública, a conocer los catálogos de sus productores y de sus proveedores, para animarse a hacer diseños que sean innovadores, que sean diferentes, que sean interesantes para lograr proyectos mucho más atractivos desde el punto de vista del proyecto y la sostenibilidad. Mientras tanto, esas características van siendo cada vez más relevantes para poder lograr esos efectos arquitectónicos que queremos. Ahora, por favor, la siguiente. Entonces, quisiera llegar a un primer espacio de preguntas. Julián. Sí, señor. Voy a empezar con algunas de las preguntas que nos llegaron a través del registro. Tenemos por aquí, ¿qué resistencia tiene el concreto para los bloques y los ladrillos de mampostería? Muy bien, muchísimas gracias. Mira, la resistencia mínima solicitada actualmente en la norma es diferente para los no estructurales o no portantes de los estructurales o portantes. Normalmente se le pide mucha más resistencia, además de las características de espesores que ya hablábamos hace un rato, a aquellos que son estructurales. Es decir, normalmente hay estructurales que pueden estar variando entre R10 o resistencia a 10 megapascales pues, en el mercado, para abreviar R10, o 13 megapascales o R13, que es otro nombre que también ha hecho carrera en varias ciudades. Entonces, normalmente son de mayor resistencia, mientras los no estructurales, que tienen pared más delgada, pero no por eso, sino por la dosificación del concreto, como bien lo aporta en la pregunta en el chat, pues se les exige mucho menos resistencia, y también se le cambia el requisito de absorción. ¿Qué esperamos que pase? ¿Qué queremos que pase? Y lo hemos discutido varias personas que estamos involucrados en el mundo de la especificación y el diseño y la normatividad. Es que las personas y los diseñadores no se queden con las resistencias que hoy son comunes, que son las de 8, 6, 8, 10, 6, 8, 10 y 13 megapascales. Estas unidades pueden subir en resistencia tranquilamente a 20 megapascales, 30 megapascales, 50 megapascales, si así se diseñaran y si así se quisiera. Entonces, de alguna forma, el colocar valores límite bajos o un valor límite muy bajo y un par de categorías nomás pareciera inducir. Se nos fue ahí el audio un momentico, Juan. No, todavía no. Habla a ver si por esto se alcanza a escuchar. Va a haber un retorno un poquito. No, se escucha bien. ¿Me escuchas en este momento bien? Sí, señor. Muchas gracias. Disculpen, pero debo asegurarme. Entonces, les decía que estamos buscando o pensando, ponderando, ver si se pueden presentar diferentes categorías con mayor posibilidad de resistencia, para que quede claro de que es factible lograr incluso unidades de 30 megapascales y otros rangos intermedios. De hecho, algunas edificaciones muy particulares pueden ir especificadas por normas o por diseñadores internacionales con valores tan altos como 18, 20, 25, 30 megapascales en las mismas unidades que ustedes conocen, porque este material y la bondad y la nobleza de su proceso permite obtenerlas fácilmente. Bueno, Juan, nos pregunta por aquí, por el chat, el señor Néstor Cuenca, nos pregunta cómo sería el manejo de impermeabilización de estas unidades por la superficie rugosa o incluso la que queda expuesta, digamos, a la intemperie. Muchas gracias. La protección de las unidades de mampostería en fachada se hace por los métodos convencionales, haciendo una muy buena compactación del mortero de pega en el momento en que se hace la unidad, pues se asienta la unidad en la obra.
muy buenos sellos como en cualquier fachada, para que no en los puntos donde se junta la mampostería con los muros o con columnas, y las unidades, la superficie se hace una hidrocuración de tal forma de que el agua no penetre con la superficie. Siguiente pregunta, Julio. Listo. Bueno, tenemos por aquí también en el chat, nos pregunta Natalia, aprovechando que está por allí el bulto de cemento, nos pregunta qué tipo de cemento alión se recomienda para elaborar bloques o unidades de concreto. Vale, se puede usar el cemento de uso general, que ya tiene nuestro sello de calidad de producto, como lo decía más temprano Julián. También se puede utilizar el cemento de altas resistencias tempranas, que es el que tengo aquí a un lado, a un costado mío. Yo recomiendo que cuando el productor esté industrializado, altamente industrializado, pudiera utilizar el de altas resistencias tempranas, precisamente porque puede fabricar las unidades, curarlas y liberarlas al cliente en menor tiempo que como lo pudiera hacer con un cemento de uso general, que le tomaría un poco más de tiempo esperar a que lograran la resistencia a la compresión deseada para poder hacer el despacho. Entonces recomiendo para una producción industrializada indudablemente un cemento alión de altas resistencias tempranas o de uso estructural. Bueno, y vamos por aquí con la pregunta de Johan Martínez. Por aquí nos dice, para muros portantes y no portantes, ¿existe normatividad asociada a la traba de las unidades de mampuesto? Específicamente, ¿se debe hacer traba al medio o se pueden realizar trabas a otras dimensiones como el tercio, cuarto u otra dimensión aleatoria? Sí, en este momento la normatividad lo que nos lleva, por la norma sismoresistente me refiero, es a utilizar aparejo en trabado para los muros portantes. Me queda la duda en memoria porque como estamos en la transición y he visto algunos de los textos de lo que podría ser la nueva norma, me queda la duda si en los no portantes, yo creo que sí, se puede utilizar el aparejo en petaca o en apilado. Normalmente se considera traba hasta cuando va en 2/3 de la unidad, es decir, se desplaza, lo va a representar para que quede más fácil, no va a medios, pues obviamente no son las unidades apropiadas porque no son iguales en su tamaño, pero se puede desplazar hasta 2/3 para considerar un muro trabado. Lo importante es que el diseño de las celdas si quede en la traba, si quede continua la celda para los sitios donde necesita ser inyectado solamente con mortero o con mortero de inyección más una barra de refuerzo. Sería el cuidado que sí hay que tener definitivamente. Porque apilado, hasta si no me falla la memoria y me excuso, pues les recomiendo revisar, pero creo que en los no portantes se permite por la norma el apilado o petaca. Bueno, Juan, y voy a tratar como de recopilar aquí varios comentarios que están haciendo en el chat acerca de ensayos, pruebas técnicas para las unidades. ¿Qué tipos de ensayos se realizan con unidades completas o medias unidades? Y digamos, si incluso si en el resto de la presentación vamos a ver algo acerca de este detalle sobre los ensayos de calidad para las unidades. Vale, yo en la presentación dejé unas diapositivas con los nuevos requisitos o los nuevos elementos que se van a medir en la normatividad. Remitiría pues a consultarlas y remitiría a la norma porque hay nuevas propiedades que aparecen. Obviamente las más relevantes y que suelen ser las más populares está la resistencia a la compresión, el espesor de pared y de tabique para verificar que sí sean estructurales, la resistencia a la compresión, la absorción y hay una importante que es la contracción lineal de secado, un poco menos conocida, pero aquí quiero ponerles algo, más adelante, Julio, lo ponemos en el chat. Enseguida les voy a hacer una pregunta. Perfecto. Que está asociado a
el cambio de tamaño que puede tener la pieza a lo largo del tiempo. Pero quisiera pasar, Juli, rápidamente, porque estamos sobre el tiempo, a morteros de pega. Perfecto, entonces Si estás de continuemos. acuerdo. Continuemos por aquí, ya podemos poner entonces también nuevamente la presentación para que sigamos y guardamos algunas de estas preguntas para el final también. Vale, entonces participen por favor en el chat. Las unidades de mampostería de concreto se deben humedecer o mojar antes de ser colocadas en el muro. Bueno, los Quisiera que nos fueran leemos. compartiendo en el chat. Respuestas por aquí en el chat. ¿Qué dicen los asistentes? ¿Se deben mojar antes de colocarlas las unidades de mampostería? ¿Sí? ¿No? Si Los leemos quieres, por aquí para que participemos. si quieres, enseguida te voy a pedir que los leas mientras explico un poco, mientras se animan a entrar al chat, a escribir y así interactuamos de una manera mucho más efectiva. Y Por aquí el nos escribe mortero de Natalia. pega. Sí, Juli, por favor. Por aquí nos escribe Natalia que depende de la absorción. Juan Jesús Ospino nos dice sería lo más conveniente. El ingeniero Rafael Cachay nos dice, bueno, esta es una pregunta, la guardamos ahorita para el final. El bloque se debe pegar seco, nos dice John Londoño Giraldo. HZ nos dice, las unidades de arcilla, sí, las de cemento, concreto, no. Néstor Cuenca nos dice, sí, se deben humedecer. Entonces está esto como muy divididas las opiniones en el chat en este momento. Suena empate técnico, vamos a dividir el empate técnico. El ingeniero Rafael también nos dice, los de concreto deben humedecerse. Sí, yo creo que vamos como en empate técnico, sí, señor. Listo. Bueno, la respuesta es un rotundo no, se deben humedecer. Sí, A señor. Por aquí diferencia de las unidades de arcilla. Robert Leatina, se deben pegar secas. Súper. Bueno, entonces las unidades de mampostería de concreto no se deben humedecer. Es más, se deben pegar cuando estén lo más secas posible. Si ustedes observan con atención, muchos de los productores, cuando despachan las unidades a la obra, se toman el trabajo de envolverlas en plástico o de llevarlas carpadas para que no se vayan a humedecer en el transporte. Cuando llegan a la obra, también las debemos mantener protegidas de la lluvia o de la humedad. Y cuando se ponen en el muro, deben estar lo más secas posible, precisamente para evitar que haya contracción. Las unidades de mampostería, como todas las unidades y materiales porosos que usamos en construcción, tienen una propiedad y es que tienen su mayor tamaño cuando están saturadas y el menor tamaño posible cuando se encuentran secas a las condiciones de la obra. Entonces, si las pegamos mojadas, muy mojadas, el mortero se va a rigidizar y cuando ellas se devuelvan porque se contraen con el cambio de humedad, igual le pasa a todas, no es solamente a esta, y a muchos productos, incluida la madera. Cuando se sequen para llegar a humedad de equilibrio con la humedad de la obra, el mortero no va a ser exigido y posiblemente aparezcan fisuras, que son unas escalerillas que pueden ser bastante molestas a nivel a nivel de la apariencia del muro. Y es una cosa que se corrige solamente a partir de buen transporte, buen manejo de obra, buen proceso de colocación, porque debe estar lo más seca posible. Entonces, la respuesta es un rotundo no. Las unidades de mampostería de concreto no deben mojarse. Y es más, cuando se hace el muro, el testero del muro, si está expuesto al ambiente, debe taparse y protegerse para que no le ingrese agua y no se humedezca mientras está ya armado el muro, de tal forma de que quede lo más protegido posible. Entonces, ¿por qué es importante esta propiedad cuando estamos hablando del mortero de pega? Precisamente porque el mortero de pega empieza a tener un rol fundamental porque cuando hagamos el mortero va a ser desecado por cuenta de la succión de la unidad de mampostería. En ese sentido, entonces, por eso es muy importante entender los morteros. No voy a hablar en detalle de los morteros, no
no pretendo hacerlo. De hecho, los invito a que consulten en nuestra página web al www.alion.com.co. En la sección de actualidad hay una serie muy interesante que se llama El maravilloso mundo del mortero, donde explica las propiedades y la diferenciación entre el concreto, el mortero, qué se controla, los tipos de morteros, y ahí hablo en detalle del mortero de pega. De hecho, los invito amablemente a que nos visiten. Igual hay otros contenidos educativos que consideramos relevantes y que pueden verlos en cualquier momento. Pero lo cierto es que la unidad, cuando hacemos el mortero con la arena que está indicada para hacer los morteros, que tiene una granulometría particular, esa arena que se utiliza para hacer el mortero tiene unos requisitos que está en la norma sismo resistente y en la norma de producto de mortero. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que esa arena no es cualquier arena. Hay veces en las regiones utilizan arenas que no son las apropiadas y entonces no tienen una característica muy importante que es la única que quiero destacar acá, que se llama retención de agua. La retención de agua es una propiedad que tiene el mortero de que el agua de consistencia con que se hace el mortero sea capaz de ser retenida dentro del mortero y que la mampostería que empieza a succionarla y a robársela, el mortero tenga capacidad de mantenerla ahí y siga plástico el mortero. Entonces, enseguida vamos a ver una norma por cómo o un procedimiento de ensayo que básicamente utiliza esta máquina, que es la máquina de succión. Es un equipo que tiene un plato perforado en el cual se pone un material en filtro. Esto se coloca sobre un empaque que sella contra un embudo y una máquina de vacío le genera una succión que trata de imitar cómo la mampostería le brega a robar el agua al mortero. Este material se saca nuevamente de acá, se lleva a otra máquina donde se le dan unos golpes y se le mide la consistencia. Y entonces con eso se mide la capacidad de retención de agua a partir de la pérdida de trabajabilidad. Entonces, en ese sentido, esa propiedad la controlamos en los morteros y para pasar a la otra diapositiva, vamos a observar cómo la normatividad nos permite entender que esa propiedad se controle. Y entonces, esta tablita seguramente muchos la han visto en la norma sismo resistente o en otras normas, porque le busca generar un mortero que mantenga su capacidad de retener agua, genere la resistencia, genere la adherencia de las unidades, a pesar estas piezas no se pueden o no se deben mojar. Entonces van a robarle rápidamente el agua al mortero. Entonces, esta norma lo que tiene es dos secciones. Yo suelo llamarlo la parte izquierda de la tabla y la parte derecha de la tabla del mortero de pega. No la voy a desarrollar todas, se las voy a dejar o se las vamos a dejar ahí en las diapositivas, pero lo cierto es que es curioso, pero muchas veces encuentro que primero que no se usan las arenas apropiadas para hacer el mortero. Esas arenas deben tener un contenido de fino importante. Esos finos que son las mallas de malla 100 y malla 200 son las que permiten, sin ningún tipo de aditivo o modificadores, lograr retener el agua dentro del mortero para que no se la robe la unidad. Y a veces utilizan arenas muy gruesas con falta de finos, por alguna extraña razón que no logro comprender, pero son como temas regionales y usos y gustos que tenemos para construir en las diferentes partes. Y entonces lo que pasa es que el mortero tiene baja retención de agua, la unidad, como se va construyendo la hilada, se coloca el mortero sobre las paredes, se asienta, después se devuelve el mampostero y coloca la otra unidad encima,
cuando va a colocar la otra unidad encima, el mortero está tan desecado por la succión de la pieza que no permite hacer los 3 movimientos que el mampostero debe hacer. Primero es la alineación por una de las caras, lo otro es la alineación con la cara del muro y el último movimiento es el aplome con respecto o la inclinación que debe tener respecto al plomo del muro. Entonces el mortero está tan seco que no permite hacer ese movimiento. Y peor aún, como no retiene agua, la unidad de arriba se necesita que pase algo de agua del mortero de pega, suba hacia la unidad de arriba para que lleve el cemento y ancle las piezas. Y por esa razón es que ustedes observan muchas demoliciones de muros de concreto en que prácticamente arrancan las piezas con muy poca dificultad y siempre el mortero se queda pegado sobre la pieza de abajo y sale limpia sin mortero la unidad que estaba encima. Entonces es precisamente porque en esa obra seguramente utilizaron un mal mortero de pega, porque usaron la arena que no era. Entonces, el lado derecho de la tabla, para resumir, es cuando se usa arena que cumple la norma, que aquí armamos una, en relación con otra que estaba pues disponible por ahí en el mercado, incluso donde teníamos o encontramos unos sobretamaños importantes que hubiera sido imposible asentar bien la unidad. Y se supone que esta gradación de arena con esos cementos y esas proporciones de cemento que ustedes ven en la tabla, en la parte derecha, se supone que permite un mortero de pega que funcione bien. Ahora, el lado izquierdo de la tabla es cuando tenemos una arena que no cumple las propiedades, o bien también puede ser que las cumpla y queremos verificar o diseñar la mezcla en el laboratorio. Entonces, lo que se hace es esos materiales que vamos a usar en la obra se dosifican con más o menos contenido de cemento, aditivos, cal y otros compuestos que se pueden colocar que están permitidos por la normatividad para que se lleve a un flujo que es una medida pues como la cantidad de agua para lograr un diámetro en un equipo de ensayo de laboratorio que tengo aquí al lado, pero no lo logro enfocar por la posición en que está con la cámara. Y se pone en el equipo que ya habíamos hablado, que es la máquina de succión, y tiene que darle el 75% de retención de agua. Usted verá qué le echa, usted verá qué arena tiene, usted verá qué utiliza, pero eso lo tiene que dar el 75% de retención de agua. ¿Qué tipo de cemento? Si cemento tipo UG, cemento tipo ART, si le coloca cal, no le coloca cal. Si usa otros tipos de materiales, cementantes suplementarios como el metacaolín, usted verá qué hace. Pero le tiene que dar un 75% de retención de agua. Y en el lado derecho, cuando vuelve otra vez y lo ensaya, lo lleva a esa consistencia, coge el material y lo lleva a esa consistencia, se arman unos cubos en moldes como este, que nos facilitaron acá en el laboratorio de Corona, y estos se arman con un procedimiento, se hacen los cubos y esos cubitos después se llevan a una máquina de ensayo, a la compresión, y se mide que cumpla el valor mínimo que está en la segunda columna de la tabla. Cuando se cumple la retención y se cumple la resistencia, entonces ya se puede llamar mortero tipo H, tipo M, tipo S, tipo N. Y por favor, nunca se les ocurra que la dosificación que tiene el laboratorio, que pasa el laboratorio, debe cumplir con el lado derecho de la tabla, porque están juntos en la tabla, pero no se conversan. Una cosa es prescriptivo por el método de la derecha, que puede dar esas proporciones, pero lo que se hace en laboratorio puede dar completamente una dosificación que no cumpla los valores que están en el lado derecho de la tabla, pero que cumplan lo que sí queremos que pase, que es que tenga una buena retención de agua y que tenga una resistencia a la compresión según el valor mínimo pedido por la norma. Entonces, esto es lo que les trataba de explicar. Lo que queremos es que el agua también suba a la unidad de arriba desde el mortero para generar la adherencia, y eso básicamente lo entrega la cal, la gradación de las arenas o el uso de productos especializados de retención de agua, entre otros factores. Finalmente, los volvemos a invitar a que participen en el chat.
Bueno, Juan, y la pregunta en este momento, ¿cuál es? Para que los asistentes se animen a escribir aquí en el chat. La pregunta, Tenemos Juli, el la pregunta, mampostero, Julián, es si el ¿sí? mampostero puede o no ajustar el agua de mezcla del mortero para empezar a colocar las unidades. O sea, a él le entregan, o si él tiene que controlar la cantidad de agua que utiliza para hacer antes de colocar el mortero sobre las unidades y armar el muro. Quisiera escuchar sus comentarios. Anímense a participar en el chat. Bueno, le recuerdo entonces por aquí la pregunta. ¿El mampostero puede ajustar el agua de la mezcla en la obra? Esto hablando del agua en la pega, ¿correcto? La ¿Correcto? pega. José García dice, no debe hacerlo. Bueno, vamos ¿Qué a más ver qué más respuestas nos dicen tenemos? por aquí en el chat. El ingeniero Rafael Cachay, que está bien activo, dice, no debería. Pero bueno, nos hace la aclaración. Estamos en el Perú. HZ nos dice, bueno, hago la aclaración del ingeniero Rafael porque nos estaba haciendo los comentarios por aquí, que en el Perú la mano de obra calificada solo representa el 30% en las ciudades principales y disminuye considerablemente al interior del país. Entonces las normas son solo utilizadas por las empresas grandes que son supervisadas. Por eso hace el comentario acerca del Perú. HZ nos No, pero dice, qué orgullo, qué orgullo, qué orgullo que estemos llegando ya con Cemento a León hasta el Perú. Muchas gracias por acompañarnos. así es. HZ nos dice, no es recomendable añadir agua porque altera las proporciones. Bueno, vamos a ver si tenemos por aquí algún otro comentario. Le recordamos la pregunta, ¿el mampostero puede ajustar el agua de la mezcla en la obra? Robert Alejandro nos dice, sí señor, puede ajustarla para alcanzar la consistencia deseada para una buena manejabilidad del mortero. Permitime, Julián, porque Sí esa es la señor. respuesta. Esa es la respuesta. Muchas gracias. Felicitaciones a Robert. Porque Robert, sí señor. efectivamente, el mortero no es concreto. Necesitamos buscar, o sea, cuando alguien despacha desde un sitio central centralizado de mezcla, las proporciones que haya dado por el lado derecho o el lado izquierdo de la tabla, el mampostero perfectamente puede ajustar la cantidad de agua necesaria para lograr la trabajabilidad necesaria del mortero, porque o si no, lo que va a ocurrir es que no va a poder hacer los famosos 3 movimientos que les comentaba hace un rato, que es el de hacer la alineación de la cara vista, ponerlo en la alineación correcta, en esta dirección, en esta y en la otra, que es el plomo. No va a poder asentarlo bien por falta de plasticidad del mortero, lo cual va a generar una junta porosa con más aire, más permeable, entrada de agua, y tampoco va a generar una buena adherencia entre las dos unidades de mampostería por cuenta de que está desecado. Y finalmente, para todos los que estamos educados en el mundo del concreto, cuando nos metemos en el mundo maravilloso del mortero, el mundo parece que cambiara. Todo lo que aprendimos casi que para el concreto prácticamente no es lo mismo que para el mortero de pega o muchos tipos de mortero. ¿Por qué? Porque si la unidad está seca, o lo más seca posible, cuando se coloca el mortero sobre la cara y empieza a succionar, no le está robando la cantidad de agua, no le está bajando la relación agua-cemento. Y ponemos la unidad encima, no le está robando también la relación agua-cemento, está bajándose porque le está robando el agua. Pues sí, efectivamente, eso ocurre y se espera y se necesita y se presupone que va a pasar. Entonces, por eso no se controla la relación agua-cemento en los morteros de pega. Porque finalmente también yo les dije que esto es un sistema y muy bonito. Porque si el mampostero se excede en la cantidad de agua, cuando asiente la pieza y la ponga en la altura vertical necesaria y la ponga en los 3 movimientos que ya he insistido, se voltea
va a poner la otra unidad encima y por exceso de consistencia el muro se le va a empezar a torcer o, como dicen en algunas regiones, se le empieza a emborrachar y le queda como un borde de empanada. Entonces, el mismo sistema se autorregula. Esta parte quería comentarles porque es otro control natural que tiene el sistema de construcción de mampostería, que no permite que se exceda de forma irresponsable con la cantidad de agua, porque entonces ya no puede construir el muro o se le baja ostensiblemente el rendimiento de la construcción. Entonces, muchas gracias por participar en el chat. Finalmente, vamos a hablar muy rápidamente de otro material, que es el mortero de inyección, que es un mortero que he venido mencionando a lo largo de la charla, que es el que se coloca dentro de algunas celdas o en todas las celdas cuando el especificador así lo requiere, por temas de resistencia, y normalmente algunas celdas intermedias y las celdas terminales del muro, si el muro está a lo largo y esta es la parte final del muro, pues suelen llevar acero de refuerzo cuando son estructurales portantes y hay demanda sísmica. Y ese mortero de inyección, nuevamente los invito a leer El maravilloso mundo del mortero, es un mortero de inyección precisamente porque se coloca dentro de la cavidad para rellenarla, por eso se llama grout, tiene un nombre particular en el idioma inglés, y hace que integra la barra de acero de refuerzo con el muro de mampostería y rellena esa cavidad. Para esos morteros de inyección también hay normas, casi todas están basadas en normas, para el caso colombiano, en normas de la ASTM. Y finalmente también porque muchos de los principios de diseño que están para mampostería estructural y no estructural en la norma sismorresistente actual están basados también en normas americanas que utilizan las mismas normas. Entonces, en honor al tiempo, porque vamos un poco pasados, terminar comentándoles que podemos llegar a las conclusiones. Y esas conclusiones que les quiero presentar es que precisamente tenemos un sistema que es altamente confiable, que nos ha acompañado por más de 100 años, que está hecho con unas unidades que, si bien son muy importantes las que nos han acompañado tradicionalmente, las unidades grises de 10, 20, 40 centímetros o 10, 25, porque son más altas y se requieren menos unidades por metro cuadrado. Es un sistema de construcción que es absolutamente versátil y que nos permite reinventarlo, redescubrirlo, llevarlo a nuevas proyecciones en la medida en que las tecnologías de fabricación lo permiten, en la medida en que los productores hacen uso de la creatividad, trabajan con los arquitectos, con los diseñadores y nos permiten sacar formas distintas, trabas, texturas, formas de trabajar la junta y nos permiten redescubrir todo su potencial en un mundo en que cada vez nos pide más sostenibilidad y mejor calidad, y esos materiales que están ahí involucrados se llaman mampostería de bloque de concreto, como una súper alternativa para lograr esas posibilidades nuevas que nos traen y esos retos nuevos que nos trae la época presente. Ahora, también les digo, seguirá evolucionando sin lugar a dudas, porque es que la creatividad y las posibilidades de diseño que tenemos son ilimitadas para buscar texturas vegetales, texturas animales, que pueden representarse también con disposición de diferentes maneras de la mampostería. ¿Por qué no los tejidos, aspectos culturales? Hay todo un universo que está por descubrir y por desarrollar con estas unidades prácticas que nos permiten lograrlo de manera efectiva, fácil y sostenible. Espero que haya cumplido con el propósito de orientarlos a redescubrir este material, este sistema constructivo y que... Se nos fue el audio aquí ya terminando, Juan.
Habla, sí, se escucha. Pero no. ¿Lo escuchan? A ver, ensayemos. No, todavía no. Y es que no. Espérame un segundo. Yo creo que aquí, si quieres, para terminar, te puedes acercar aquí al computador de Laura también y ahí te escuchamos mucho mejor. Dale. Julián. Perfecto. Hola, Julián. Sí, señor, ahí escuchamos muy bien. Yo voy a aprovechar aprovecho aquí mientras tanto, ya que vamos cerrando, hacemos unas últimas preguntas, tomo algunas de las que tenemos aquí en el chat. Por ejemplo, el señor Manuel Tobios nos pregunta, ¿qué cuidados para suministro del grout o mortero de relleno se deben tener? Y pegado y ligado a esta pregunta, ¿se puede hacer para toda la altura del muro al tiempo o qué recomendaciones se tienen? Vale, Yo creo que escuché escuché parcialmente parcialmente la la pregunta. pregunta. ¿Me la puedes, por favor, repetir? Sí, señor. Y aprovecho de pronto ahí para que apaguemos uno de los dos audios que hay doble sonido. Te repito entonces la pregunta de aquí el señor Manuel Tobios. ¿Qué cuidados para el suministro del grout o mortero de relleno se deben tener y si se puede hacer para toda la altura del muro al tiempo o qué recomendaciones se deberían de tener? Gracias. No, mira, los muros de mampostería efectivamente pueden hacerse de diferentes alturas, pueden ser bajos, pues, sí, una hilada, pero virtualmente el límite de altura está condicionado por la estabilidad del muro. Con el diseño, o sea, lo que se hace es, en la medida que los muros empiezan a ser más altos de 2,40, la norma de diseño normalmente tiene unas ecuaciones que te dicen qué espesor debes utilizar de muro para la altura total no soportada del muro. Entonces, quisiera pues invitar a que eso se puede revisar en el título D de la norma sismoresistente colombiana o en los códigos de la ICI o de la ACI asociados a mampostería. Pero en general, la regla básica es a mayor altura del muro no soportada, mayor deberá ser su espesor. O colocar elementos rigidizantes laterales, que también es una opción que funciona bastante bien para lograr que el muro quede completamente estable. Muy bien, bueno, nos dicen por aquí el señor Roberto González, tu opinión acerca de los métodos empíricos para calcular la resistencia al fuego de los bloques de concreto. Vale, hay unos métodos para resistencia al fuego del bloque que están probados con base en algo que se llama el espesor de tabique equivalente. De hecho, actualmente son bastante prescriptivos, es decir, están en la norma. La norma te dice cuál es el espesor, la norma te dice cuál es el espesor de muro que se puede utilizar dependiendo del tipo de exposición a fuego. O sea, si es la carga R1, R2, o te va exigiendo diferentes espesores de tabique equivalente o espesor de pared equivalente para poder garantizar un tiempo de soporte al fuego. De ahí la importancia de que cuando se incorporan otros materiales para fabricar el bloque, que no sean inorgánicos y que no cumplan con la norma, por ejemplo, como los agregados livianos, que cumplan con la norma respectiva. Cuando se hacen bloques con ese tipo de materiales que pueden ser inflamables o producir gases nocivos, pues terminen siendo prohibidos y que no se deban utilizar, o que por lo menos desde la norma ni para particiones estructurales ni estructurales se puedan emplear o no están cubiertos por la norma.
Bueno, muy bien, y vamos a terminar con esta pregunta para que respetemos también aquí el tiempo de todos los asistentes. ¿Qué apreciación tiene acerca de los morteros larga vida? Vale, los morteros larga vida han tenido como históricamente a nivel internacional, han tenido un momento de auge permitidos por las tecnologías de aditivos que retrasan el fraguado del cemento o que de hecho lo inhiben. Eh, a juzgar por la normatividad con la que nosotros seguimos internacionalmente, la norma de mortero larga vida fue anulada en la STM. Por tanto, está retirada de la normatividad de referencia internacional, básicamente por algunos problemas que se han presentado por lo pronto en el país no se han tomado decisiones de fondo al respecto y no me atrevería a opinar todavía hasta que no se logre un mejor consenso. Bueno, muy bien. Yo creo que hasta aquí podemos ir dejando nuestra presentación del día de hoy, no sin antes invitarlos también a que conozcan y utilicen nuestra calculadora de materiales para la construcción, que precisamente ahí tenemos un apartado para el tema de pega de mampostería. Es así, ¿cierto? Sí, correcto. Tenemos un apartado en la calculadora para hacer, dependiendo del tamaño de la unidad que se esté utilizando, calcular cuánto mortero podrías estar requiriendo por metro cuadrado de muro y estimar de mejor forma las cantidades que requieres y aportarle a la sostenibilidad comprando lo que es necesario para hacer la obra. Así es, allí en el chat entonces les dejamos el enlace para la calculadora de materiales de construcción, una calculadora muy completa, una de las más completas que van a encontrar en el mercado, ya sea para calcular concreto, pega u otros elementos y materiales en su día a día. Bueno, Juan Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde con este tema en el quinto ciclo de Hechos en Concreto, ya más de 2 años junto con la CSI Seccional Antioquia, presentando contenidos de alto conocimiento académico. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos, Juan Fernando. No, Julián, muchas gracias por tu conducción. Muchas gracias a todos por acompañarnos y hacer posible que Hechos en Concreto sea ya un referente importante a nivel de formación y de generación de contenidos y de materialización de la propuesta de valor de nuestro cemento Alión. Los esperamos en las próximas charlas con nuevos temas, nuevos formatos para que nos vayamos reencontrando pronto, Julián.